Bienvenido al programa El Poder de su Palabra. Con usted este día, la sierva de Dios, Irma Alcántar. Bienvenido a este programa. Tenemos un invitado muy especial que nos va a traer un tema muy apropiado para la juventud, para esta generación que nos sigue. Todos tenemos un plan y propósito en el cuerpo de Jesucristo, en nuestra vida de diario, pero también hay un plan muy especial para la juventud y este día tengo a un invitado muy especial que va a traer el tema. Pero antes de eso, le quiero dar las gracias por estar atento a este programa. En la pantalla está la información de este programa. Si usted quiere mandar semilla, tiene una pregunta, necesita oración, ahí está un número donde usted puede hablar para ese tiempo de oración. Tiene alguna pregunta sobre los programas, ahí está esa información. Este día tengo presente aquí al joven ministro Oscar Segura Ledesma. Bienvenido. Muchísimas gracias, hermana Irma, por esta invitación. Me siento muy feliz, muy contento de estar con ustedes y a todos aquellos que nos están escuchando, nos van a ver. Dios me les bendiga a todos. Es un gusto y un honor estar en esta tarde con ustedes. Tenemos algo muy en común. Somos de Jalisco. Eso es muy especial. Pero también el tema que él trae hoy es una palabra fuerte para la juventud, porque en veces desperdiciamos nuestra juventud por seguir las cosas de este mundo, que en fin, ¿qué nos trae? Casi nada. Bancarrota. Nos trae quebrados de corazón. ¿Qué más nos trae? Consecuencias, ¿no? Consecuencias de malas decisiones como joven, pero gracias al Señor que Él nos enseña y nos instruye. Para eso en esta tarde vamos a compartir un poquito de eso. Ok. Antes de comenzar voy a orar y le he pedido a Él que abra su corazón y nos platique un poco de quién es Oscar Segura Ledesma. Cuando nos dan un nombre, cuando tenemos un apellido, lleva algo de historia, algo impactante en nuestra vida. Porque aún la palabra dice que aún en el vientre de nuestras madres, Él nos conoció y nos ordenó. ¿Y qué más dice? Nos escogió. Nos escogió. Un llamamiento muy especial a cada persona, ¿no? Cuando Dios desde la fecundación, Dios tiene desde ese el control. Y es tan poderoso saber que el Señor conoce a cada persona cuando aún todavía no está visible físicamente. Somos importante a Dios. Si en un momento te has sentido que no eres importante o te han dicho ese rechazo, esa traición, para Dios no, porque Él siempre ve que eres una persona muy importante, su creación. Claro, Okay. sí. Voy a orar y luego vamos a entrar con unas preguntas. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que cada oyente que se acerque un poquito más, porque tú tienes una palabra preciosa, bondadosa, con poder, que va a traer iluminación y verdad a sus vidas en cualquier situación que se encuentren. Si se encuentran en una escuela, en casa, en el ambiente, donde quiera, en cualquier país, esa palabra va a traer verdad que los va a hacer libres. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso, lleno del Espíritu Santo, guiado por Él. Amén. Amén. Así se dice. Te digo, los que son de Jalisco somos tremendos, somos fuertes, poderosos, pero cuando Dios toca nuestra vida, eso nos lleva a cosas más de lo que uno pensaba. Oscar, tu entrada a este mundo, ¿cómo fue? Bueno, pues siempre hay una historia detrás de todo, ¿no? Desde que uno escucha a papá o mamá, cómo fue el proceso, cómo hubieron cosas de tanto buenas, tanto como Dios a veces permitía cosas no muy buenas, pero en lo que puedo escuchar de mi padre y de mi madre, cuando yo
le pregunto acerca de cómo fue el proceso. No se escucha tan bien, ¿no? Porque mi madre viene diciendo, ¿sabes qué? Antes de ti vino o se perdió en un aborto un hermano mío. Entonces fue un proceso muy duro tal vez para mi familia en cuestión de que mi madre estaba muy débil, un proceso clínico difícil en el aspecto de que no podía tener hijos luego porque su matriz, su sistema está muy débil. Entonces escuchar de tu mamá, escuchar que dicen, ¿sabes qué? Habló el doctor con tu papá y el doctor le dijo, señora, no puede tener o encargar hijos muy recientes. ¿Por qué? Porque su cuerpo no se lo puede, no está para eso. Entonces, rápido, así, mi madre me dice, veniste. Entonces, fue duro porque para mi padre también el doctor lo llamó y como que lo regañó, le dio le dijo, bueno, su esposa está muy delicada, usted supo lo que pasó en el pasado, perdieron al bebé, pero el baby viene bien, entonces tiene que cuidarla a ella, tiene que guardar mucho reposo. Y mi papá pues le tocó hacer todos los quehaceres, ¿no? De ahí de la casa, todo eso. Entonces, cuando yo escucho eso a mi mamá, no me molesta en la cuestión de que se puede decir que no fue planeado, pero siempre Dios no pierde el control. Dios siempre da las cosas con un propósito, ¿no? Entonces pienso que esa es parte de mi formación que yo puedo decir. No sabemos por qué se vino, me puede decir el bebé anterior de mí, pero gracias a Dios ya tenía planes trazados para mi vida, para tu vida. En ese momento. ¿Y fue en qué parte de México? Y Guadalajara, Jalisco. Yo soy del centro de Jalisco, no le voy a las Chivas, pero no, es muy bonito. Ahí estuve viviendo 17 años. Mis padres, ellos todavía viven, gracias al Señor. Y viví ahí aproximadamente 17 años. Pero hablando que cuando en veces como nuestros padres tenían planes o no planes, aún Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y aún para ellos. Pero como decías tú, en veces se vienen cosas fuertes, dificultades, traumas, pero vemos la mano de Dios. Ya después lo vemos, porque en ese momento se ve oscuro, pero después vemos que Él tenía su mano sobre ti, porque como dijo el doctor, ella está muy débil, ella no debería encargar ahorita, pero aún su mano de Dios estaba sobre ti en ese tiempo. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Más hermanos, hermanas? Tengo más hermanos. Tengo uno aquí en Estados Unidos. Solamente es toda mi familia, mi hermano y mi cuñada. Mis padres están allá en México. Tengo 2 hermanos más y una hermana que viven con mis padres. Okay. Somos 5 de familia. Al último, Dios le concedió a mi mamá por oración lo que más deseaba, una niña, 4 hombres, y mi madre dice, yo le pedí a Dios una niña y el Señor contestó y tengo una hermana. Una hermana, qué precioso. Más preguntas sobre eso. El otro día platicamos y tú me decías que hubo una situación médica en ti que causó mucho estrés, mucho dificultad para tus padres. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, si yo puedo decir un título de mi vida, así prácticamente, yo le pondría, estoy de pie por Dios. A ver, repítelo, quiero que todos oigan. Estoy de pie por Dios, ese sería el título de mi vida, porque es algo muy, muy duro que pasó en mi hogar. Desde mi niñez, pero Dios siempre tomó el control de todas las cosas. Cuando yo estaba pequeño, a mi papá le llaman y le dicen, ¿sabes qué? Tu hijo sus riñones no le trabajan, están podridos.
Entonces es una noticia terrible Oh, para mi wow. padre y para mi madre en ese momento. ¿Por qué? Porque escuchar que un hijo tuyo, o sea, un padre Oh, sabe el amor tan tremendo que es un sí, hijo, una hija. sí. Entonces escuchar a mi padre así y decir, ¿sabes que tu hijo, sus riñones no le están funcionando y están podridos? Entonces es difícil sobrellevar esto. Mi padre apenas empezaba conociendo a Dios. También mi padre venía de una trayectoria o un proceso muy difícil en cuestión de que él estaba, su mente estaba, su cerebro estaba afectado. ¿Por qué? Por su trabajo. Él trabajaba pintando cosas donde Oh, había wow. mucho químico y su Sí. químico ya estaba dañando Oh, su wow. cerebro. Entonces, mi madre lo que hacía es de que ella estudió un poco de enfermería, que viene siendo primeros auxilios, y cuando mi padre se ponía bien malo, mi madre le tenía que poner calmantes, sueros, pero mi madre decía que él se quitaba los sueros, se los arrancaba y salía corriendo. Oh, Entonces wow. mi madre atrás de él, corriendo, persiguiéndolo para lograrlo detener, para que no le pasara nada, todo eso. Entonces fue un proceso duro de mi padre. Cuando un día él cuenta que una de esas veces que se arrancó los sueros y salió corriendo, a mi madre pues Ya no podía. ya no lo persiguió. Entonces mi padre entró a un lugar, a una iglesia Oh, chiquitita, no de mucho espacio, una iglesia que hasta la fecha cuando voy ahí, todavía ahí está. wow. Es un espacio muy pequeño, pero mi padre de lo descontrolado y que salía corriendo, él me cuenta que él entró a ese lugar. Y cuando entró en ese lugar, lo primero que hicieron fue orar por él. Él entregó su vida al Señor, regresó a casa y regresó diferente. Entonces mi madre dice, yo estaba asustada. ¿Por qué? Por de verlo así que venía muy tranquilo. Dije, algo le pasó, o le dieron un tiro o algo, o lo golpearon. Pero no, él dice que él había aceptado a Dios. So, por decir, más que nada en México, siguen la tradición religiosa de México o no eran Sí, sí, ellos todavía en el ellos catolicismo. estaban en la religión. Dicen que creen en Dios, pero no lo conocen bien a fondo. Es una relación personal, ¿no? O sea, cuando mi padre conoce a Dios, entonces las cosas cambian. O Yes. sea, las cosas cambiaron drásticamente en su manera, en su interior, en su físico. Mi padre empezó a buscar a Dios. Y después cae esta noticia, ¿no? De que mis riñones estaban podridos, que no funcionaban, tenía que hacerle diálisis. Entonces, yo me recuerdo bien, porque yo estaba pequeño, de edad 6 7 años, yo me recuerdo bien que de lunes a viernes, los 5 días, me la pasaba solo en el hospital, internado. Y yo le decía a mi papá, ¿cuándo voy a salir y voy a ser un niño normal como los demás que van a la escuela, que van al parque? Yo quiero estar envuelto en esa manera de vivir. No lo entendía. Entonces, fue una solución, dio el doctor, ¿saben qué? El viernes pueden sacarlo, llevárselo a casa, viernes en la noche, sábado, y el domingo regresarlo ya por la noche para volverlo a ingresar. Entonces era una vida muy dura, Muy dura para un tanto para niño. mis padres, Sí. tanto para mí, del verme sufrir. Entonces, para más o menos avanzar y ir a lo que Dios hizo, creo que llegó una noticia donde a mi padre le dijeron, ¿sabes qué? Deje a su hijo aquí para toda su vida porque él ya es un vegetal. Ya sus riñones prácticamente no funcionan. No sé, hay personas que tal vez están viendo esto y entienden más en el tema de que tal vez sus riñones no funcionan, a veces necesitan trasplantes y conocen más a profundidad de este tema. Entonces, llegó así la sentencia, ¿saben qué? Wow. Él déjenlo aquí, pueden hacer su vida ustedes y déjenlo aquí que él ya es un vegetal.
Y fue terrible, ¿no? Fue muy difícil, pero creo que al mismo tiempo Dios estaba tratando con la fe de mi madre, con la fe de mi padre, que cuando es probada la fe, es muy complicado, es Sí. muy difícil, pero siempre y cuando Dios da la ayuda, da la fuerza. Entonces mi madre todavía no conocía bien a Dios, le decía a mi papá, pues ora tú por él. Mi padre le dijo a mi madre, ¿sabes qué? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios de todo corazón que Él haga su voluntad. O lo sana o se lo lleva o lo recoge. Entonces mi padre me dice que se metían en las madrugadas a los baños de los hospitales y, y clamaba a mi papá y mi mamá y oraban por mí, le pedían a Dios que Dios hiciera su voluntad. Para la gloria del Señor, en 2 semanas, Wow. Dios respondió. Dios habló a mi padre y a mi madre y le dijo, llévese a su hijo. Su hijo no tiene nada. Wow. Sus riñones están como nuevos. No sabemos qué es lo que pasó. Pero uno entiende y uno dice, yo sí sé qué pasó. Fue la mano de Dios, fue el poder del Espíritu de Dios sobre mí. Intercedieron por mí, mis padres, ¿quién más va a interceder o va a clamar a Dios, acercarse a Dios de todo corazón? Creo que los padres. Entonces, pienso que es un buen punto. Sí. Los padres, es vital su oración para sus hijos. Repite eso otra vez. La oración del padre es muy vital Wow. para sus hijos. Yo diría, no nos cansemos, yo también tengo una hija, entonces no nos cansemos. Creo que la oración es poderosa ante Dios para cada uno de nuestros hijos. Dios me sanó, Dios restauró mis riñones y empecé una vida normal, ¿no? Fui a la escuela, estuve en la primaria y todo. Y esa fue mi niñez, ¿no? El milagro que Dios hizo en mi familia, poderosa. Fue doble, o sea, milagro en mí, sanado yo. Y creo que mis padres, Dios les mostró un camino muy fuerte de lo que es ser probada su fe. Ok. El tema de este programa que no lo había presentado, se nos pasó, fue lo vital que es la juventud para Dios. Pero así, usted estaba diciendo hace unos minutos, que es vital que los padres oren por sus hijos. Porque Claro que sí. si ellos no estuvieran allí orando por ti, ¿quién iba a estar? Ellos estaban en la brecha, ellos estaban allí con esa fe que apenas conocieron de Dios. Y Dios les concedió este milagro en tu vida. Pero regresando al tema, lo vital, lo importante, lo necesario, vital es de vida. Claro. Porque tenemos órganos vitales. Yo soy enfermera. Hay órganos vitales que son necesarios para la vida. Hay cosas que no necesitamos para la vida. Las manos no las necesitamos para la vida. Pero necesitas tus pulmones, riñones, corazón. Necesitas esos órganos, tu cerebro. Necesitas esos órganos internos. Esos son los órganos vitales. Es importante reconocer qué es lo más vital en tu vida, qué es lo más necesario para que tú vivas. Pero el tema hablando, lo vital que es la juventud. Tú ya eras un niño sano, ya andabas en la escuela. ¿Cuándo encontraste tú a Dios personalmente para ti? ¿O ya en ese momento ya sabías que algo había pasado? No, o sea, seguí mi vida, la edad de 12 años como todo, o sea, tenemos amistades, tenemos amigos y a veces amistades no muy, que nos llevan a lo bueno, que nos llevan a acercarnos a Dios. Entonces empecé a tener amistades que me empezaron a arrastrar hacia las cosas que no agradaban a Dios, pero algo que Dios hizo también en ese proceso fue que cuando yo tenía alrededor de 10 o 11 años, yo ya estaba en la escuela. Mi casa es de 2 pisos. Entonces,
en un día, en una ocasión, yo voy subiendo las escaleras, porque hay unas escaleras para subir al segundo piso. Y mi hermano, que está más chico, él tiene 3 años menos que yo, él está en el último escalón de subir al segundo piso. Entonces, cuando yo voy subiendo, él con sus pies me empuja. Entonces, cuando yo caigo, porque pues yo no me pude agarrar, entonces yo iba subiendo hacia arriba, al segundo piso, a donde iba a entrar a mi casa. Mi hermano está en el último escalón de la escalera, y él jugando inocentemente tal vez, pues sus pies golpean mi pecho. Entonces, yo pues no tuve ni dónde agarrarme, y caí de cabeza en un pico, en un barandal que está en el primer piso de mi casa, y caí ensartado así. Entonces, al momento, mi madre dice que pensó que estaba muerto. ¿Por qué? Por el recibir el golpe, mi madre sale y lo que me ve es terrible. Ve a su hijo que está inconsciente. Traumático. Llega mi madre y dice, yo no sé cómo fue, pero te saqué. Y en cuanto te saqué, ya estaba una ambulancia ahí esperándote para llevarte al hospital. Entonces veo todo el proceso de mi vida, y por eso, como yo lo dije, si yo le pusiera un título a mi vida, sería Estoy de pie por el poder y la gracia de Dios. Dios me sanó, me restauró ahí, porque le dijeron a mi madre, le faltó medio centímetro para que le llegara al cerebro, y si llegaba al cerebro ya no iba a tener vida. A los 10 y 11 años fue ese proceso también duro para mis padres, otra vez conmigo. Entonces 12, 13 empiezo a vivir ya una vida que no agradaba a Dios, con amistades. Llego a los 17 años, eso sí es bien clave, quiero decirle eso a todos los padres. Fue bien clave esto que mi padre siempre me decía: acuérdate lo que Dios ha hecho contigo. Acuérdate lo que Dios ha hecho contigo. Porque uno cuando es joven quiere estar en fiestas, en amigos. Ambiente. Los jóvenes entendemos más esa área, ¿no? Yes. Creo que no la ignoramos. Entonces, quiere uno estar así, vivir su vida. ¿Sabes qué, papá? No me digas nada. ¿Sabes qué, mamá? Yo sé, yo escojo mis amistades, yo sé con quién voy, yo sé todo. Yo sé con quién me relaciono en mi noviazgo, yo sé lo que hago. Entonces, uno está en esa actitud. Pero Dios empieza a trabajar conmigo, y la palabra de mi papá siempre en mi mente: acuérdate lo que Dios ha hecho contigo, acuérdate lo que Dios ha hecho contigo. Entonces, si tú eres padre y estás batallando con un hijo o una hija, creo que aparte de la oración es vital que tú le recuerdes a tu hijo y a tu hija que son importantes para Dios. Entonces, por eso es mi tema, o sea, la vitalidad, lo importante que es la juventud, nuestros hijos para Dios. So, Dios empezó a trabajar ya conmigo. A los 17 años vengo a Estados Unidos, y aquí es donde Dios me atrapa. Y me toma ya total. Y ahí tenemos que ponerle una pausa. Dios lo atrapa. En veces cuando hay esos cambios grandes de un país a otro país, en veces se siente uno perdido, pero Dios aún en eso tiene un plan grande para ti y para cada joven que está oyendo. Vamos a seguir la parte 2 con Dios lo atrapa acá. Pero antes de eso, le quiero dejar saber a usted, si usted es estamos hablando de la juventud, a los, ¿cómo se dicen? Millennials. Yo dije de la melena, pero ese no, ¿verdad? Que ese es del pelo. Bueno, algunos sí, algunos no. Esas son las palabras que yo recuerdo. Millennials, ustedes tienen un porvenir grande en Dios, y hay un enemigo que te quiere sacar de eso. Ya lo vimos en tu vida, que el enemigo estaba tratando de quitarte tu vida desde un principio, claro que pero sí. El poder de Dios era más poderoso, pero la intercesión y las oraciones de ese padre,
de esa madre viendo lo que estaba pasando. Dios tocó y lo protegió hasta venir aquí hoy, Y estar este día. enfrente de ustedes, ¿no? Estar aquí, como Dios nos trae de diferentes puntos del mundo, pero con la misma pasión de dejarle saber a usted, hay una vida mejor, una vida vital más mejor en Dios. No es una vida perfecta, no es una vida de rositas y música así, no, pero es una vida poderosa porque Dios a ti te levanta de cualquier situación. Pero antes de terminar, voy a orar. Ya se nos fueron los minutos, pero vamos a seguir en parte de Dios. ¿Cómo comenzamos? Dios te atrapa. Dios me atrapó, ya fue una vida personal con Dios, ¿no? Primero el trato era entre mi padre y Dios, y ahora se llegó el turno mío, donde ya Dios me atrapa, me encara frente a frente y ya es diferente la situación. Eso también es ánimo para nosotras de madres, padres, que nunca dejemos de orar por nuestros hijos, porque ellos desde un principio pertenecen a Él. Déjenme orar por ustedes. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esta palabra impactante, donde vemos tu mano sobre Oscar desde niño, Padre, que esta palabra, que los oyentes tomen esto y que lo reciban con esa fe que Dios tiene un propósito y son ellos vitales a este mundo, a esta generación, a esta etapa, a este tiempo. No fue por coincidencia, no fueron errores por los padres, sino tú los has llamado a cada joven, a cada millennial que está oyendo ahorita, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Padres, madres, no dejen de orar por sus hijos. Mi mamá más que nada, oraba somos 6. Ahora me toca orar por míos y los nietos y las nietas que tengo también. Y no darnos por vencidos, porque Dios nos da esa autoridad sobre esas cosas que están. Yo también le digo, Señor, encubre, quita lo que está escondido, expónelo. Dejas ver lo que están haciendo mis hijos para que yo pueda seguir orando, discerniendo qué es lo que está pasando, porque ellos son herencia de Dios. So, vamos a seguir con el tema enseguida, mientras su servidora Irma Alcántar con el programa El Poder de su Palabra. Palabras son poderosas y más las palabras de nuestro Señor Jesucristo que están escritos aquí en la Biblia. Con eso partimos. The preceding program was brought to you by the Holy Spirit Broadcasting Network, HSBN Television.